Ilustres, nuevamente nos vemos por esta travesía intelectual de Historia de la Educación en México. Me parece que ya hicieron ya travesías, puntos de vista y sobre todo descripciones de lo que es el sentir de nuestro tiempo. Me viene a la mente lo que comentó una vez un colega filósofo de la Universidad Gregoriana de Roma llamado Frederick Copleston. Copleston llegó a decir que es obligado conocer nuestra historia para saber cómo pisamos y también dónde no debemos de pisar. Y precisamente esos pasos que van constituyendo, sin duda puede dar reflexiones para entender cuál es el proceso de la educación actualmente con la nueva escuela mexicana o la educación basada en la comunidad. Eso es precisamente para entender. Y curiosamente, vamos a entrar ya en un proceso que se va a llamar el positivismo. Claro está, el positivismo me pueden decir, bueno, ¿en qué fecha? ¿Cómo surgió? Claro, tiene auges de lo que se va a llamar el socialismo utópico de Saint-Simon, que ahorita se los voy a mencionar. Muy bien, bienvenidos a esta introducción del tema 2. Aquí vamos a entrar ya a lo que es el siglo XIX. Sin duda alguna ha venido procesos, todavía, claro, podemos ver una Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, ¿no? En la época del propio Justo Sierra o el propio Porfirio Díaz, de a partir de 1876 a 1911, ¿no? Los hermanos Flores Magón también, movimientos, etcétera, etcétera. Pero aquí precisamente lo que van a ver, uno de los temas que se va a llamar la vida escolar en el siglo XIX. Recordando precisamente que hay movimientos también importante mencionar. Por ejemplo, en 1867 termina ya el proceso de Maximiliano aquí en México. Se instaura precisamente otra vez Benito Juárez, por el cual se lleva a cabo también ciertos movimientos, por el cual el sentido educativo tiene que dar un proceso más enfocado en el orden y progreso. Podemos ver a qué situarnos en esa fecha. Muy bien, y curiosamente hubo por ahí un intelectual llamado Gavino Barreda, por el cual se va a llevar a cabo precisamente este tipo de movimientos y recordando, de hecho hay un libro del profesor Leopoldo Sea, un colega filósofo mexicano, que tiene un libro que se llama El positivismo en México, de Fondo de Cultura Económica, por si lo quieren adquirir, adelante. Y precisamente menciona todo ese proceso, recordando que, por ejemplo, Saint-Simon, que perteneció a todas las ideas francesas, llegó a decir sobre un concepto de socialismo utópico, es decir, un paraíso donde no existe la propiedad privada, donde todo está bien, etcétera, como actualmente vemos Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, ¿no? Todavía hay todavía como pequeñas migajas de ese socialismo, aunque Carlos Marx, que fue uno de los fundadores, al igual que Engels, nunca mencionaron cómo es el paraíso. Me parece que cada uno tiene propiedad privada. La educación también es una propiedad privada. Claro, podemos hablar de una educación pública, pero el conocimiento será un acto también privado. Es importante mencionarlo. También, Saint-Simon fue maestro de otro pensador llamado Augusto Comte, francés, claro está, retomando la idea de la ilustración, que la razón iba a ser el motor de ese progreso, etcétera, etcétera. Por ello, el propio Augusto Comte fundó el positivismo. El positivismo está dividido en tres partes. Por un lado, dice Comte, que en el mundo antiguo había el concepto metafísico, es decir, la historia de, por ejemplo, religioso, un dios, el alma, etcétera. Dice que esa etapa ya lo pasó el hombre, viene la etapa teológica, preguntarse por un ser superior. Esa etapa ya se pasó, dice Comte, ahora está la etapa científica. Por ello, cuando hablamos de la vida escolar en el siglo XIX, una vida escolar totalmente también limitada. Había muchas limitaciones de recursos, de didácticas y sobre todo pedagógicas. Pero se llevó a cabo ese trabajo de el positivismo. Ya va a ser la antesala, en efecto, claro está, de lo que fue en 1857, la reformulación de una propuesta de la Constitución mexicana hasta 1917, con el propio Venustiano Carranza. Pero aquí vemos que ya, ¿qué se iba a enseñar en la escuela? Un tinte más, se podría decir, enfocado en
la parte científica, lo que había en ese entonces. Pero claro, hay muchas costumbres, dése cuenta, hay costumbres en diferentes comunidades. Por lo tanto, hablar simplemente de ciencia no va. La costumbre es un sentido común también. Bien, eso va a ser como lo que van a ir abordando. Tenemos el siguiente subtema, que es la prensa pedagógica en el siglo XIX. Les platiqué anteriormente que recordando un poco que en ese entonces la Escuela de San Carlos o la Universidad de Arte en México, precisamente, la Escuela de San Carlos tuvo ese tinte, es decir, llevar a cabo también el concepto de las ideas y el estudio del arte. Y gracias a ese tipo de escuela surgió lo que se va a llamar la litografía. La litografía es precisamente marcar a través de imágenes, a través de palabras, una reproducción exacta de esa información. Claro está, lito significa piedra en latín. Utilizar piedras con un rodillo, poner la hoja en la piedra y en esa piedra está ya el tinte, lo remarca y sale en automático esa información que tú querías plasmar. La litografía es la antesala de lo que va a ser la prensa en México. Claro está Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, ya a partir de lo que fue el siglo XX, claro, también del siglo XIX, por supuesto. El periódico El Ahuizote también va a estar ahí, esa prensa por el cual critican el gobierno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la prensa va a ser una representación curiosamente educativa de críticas, de acciones hacia un tipo de gobierno. Claro que ya a partir de 1873 ya viene Sebastián Lerdo de Tejada, que va a ser presionado por un militar llamado Porfirio Díaz, que asume el poder en 1877. ¿No? Claro, 4 años después va a venir su compadre Manuel González, el Manco, pero Porfirio Díaz gobernó siempre. Por eso se dice que gobernó 35 años en ese entonces y había un rezago educativo tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque no había profesores. Las escuelas normales en México, claro, va a venir a partir del siglo XX, por supuesto que sí. También se va a ver sobre las mujeres y la educación superior en México del siglo XIX. Las mujeres es un proceso por el cual se debe de rescatar el punto de vista educativo y también la mujer. La educación, curiosamente, rescata a la mujer desde esa privación social. Claro, yo creo que una forma también de entender a la mujer es entenderla a través de su ontología, no de construir a la mujer. No, 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 no se trata de deconstruir a la mujer. Se trata de entender desde su realidad de madre, de hija, de esposa, cómo puede a través de su intelecto reformular el punto de vista totalmente didáctico. De eso se trata. Por ello, cuando hablamos del siglo XIX, el tema de la mujer en la educación en México fue totalmente penoso, no tenían oportunidad de estudiar, excepto las chicas. Había dos posibilidades, Nos remonta, en efecto, totalmente siglos atrás, a partir ya de lo que fue el siglo XVII con Juana de Asbaje, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, nos remonta precisamente a la idea que había dos posibilidades para la mujer en temas si quería formarse. Uno, ser esposa, estar en casa, a lo mejor leer libros, pero libros de costura, etcétera, etcétera. O dos, entrar a un convento y estudiar ahí, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos el punto de vista de la mujer del siglo XIX, fue un punto de vista también de sumisión. Ahora comprendemos los movimientos que existe. Actualmente se habla de la tercera ola del feminismo. Pero siempre he dicho, como filósofo de la educación, que para entender la naturaleza tanto de hombre o mujer, tenemos que entenderla desde lo que es, no entenderla de lo que no es. Eso es importante. Es lo que van a revisar, va a ser un tema de vital importancia. También van a ver precisamente, claro, en el siglo XIX y el arranque de un proceso. Claro está que el tema educativo en México tiene también propuestas en cada uno de los sexenios. Por ejemplo, en la época de la calidad educativa de 1988 de Salinas de Gortari, que fue precisamente Ernesto Zedillo, fue secretario de Educación Pública, daba precisamente propuestas de ir mejorando el punto de vista de la educación. Cada uno tiene su lado, por supuesto, pero bueno, al menos ya iniciamos.
por supuesto que sí. Y claro, no hay que perder de vista que se los voy a mencionar el Instituto Politécnico Nacional, que es una escuela totalmente pública, pero no es autónoma. La UNAM, la máxima casa de estudios, es autónoma, por supuesto, y es educación pública. Sin duda alguna. Lo vamos a ver con Vasconcelos, por supuesto que sí. Y también van a ver la práctica educativa de Laura Méndez, esta poetisa mexicana, a partir de 1885, 1926, van a ver como un proceso de algunas de sus ideas. Claro está que vamos a ver un poco a Gabriela Mistral, claro está, pero va a ser invitada precisamente por el Ulises criollo José Vasconcelos. Pues bien, ilustres, ojalá que estas cápsulas ayuden, sobre todo en el tema de la introducción y sobre todo para entender que el proceso educativo en México siempre ha tenido dificultades, porque México es grande, pero no hay tantas oportunidades para estudiar. Hay mucho retraso. No se sabe ni leer ni entender el mundo. Muy bien, ilustres, estaré muy al pendiente y mucho éxito con su docente.